con la comunicación queerizando a los mushes, aproximaciones a la deconstrucción del género en los espacios rurales. Carlos, estudiante de doctorado de Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de México, y sus líneas de investigación giran en torno a la teoría queer y a los movimientos sociales. Bien, muchas gracias. Trataré de pegarme al texto para hacerlo más concreto posible y en función de eso y debido a la dinámica que anteriormente describieron, podemos discutir a mayor profundidad algunos de los asuntos que me interesa abordar dentro de mi exposición. Bueno, mi ponencia se titula Queerizando a los mushes o las mushes, aproximaciones a la deconstrucción del género en los espacios rurales. Comenzaré diciendo que uno de los territorios singulares donde los vínculos y relaciones sociales son excepcionales se encuentra en la ciudad indígena zapoteca de Juchitán, ubicada en el istmo de Tehuantepec, México, debido a la presencia de las mushes que revelan una manifestación pública donde los cuerpos se ubican en una lógica de permanente fragilidad que trasciende las convenciones en torno a la configuración sexogenérica, ubicándose en un plano queer. En la zona interétnica donde se ubica esta población no existe un estigma o marginación evidente hacia las manifestaciones que se ubican fuera de los dispositivos heterosexuales. En cambio, se presentan conductas peculiarmente permisivas y participativas en gran contraste con el patrón nacional. Las mushes desempeñan funciones socialmente reconocidas y prestigiadas tanto en la familia como en el ámbito público y comunitario. Se trata de un ejemplo, por decirlo así, de travestismo institucionalizado o de la incorporación de un tercer elemento constitutivo e integrado a la organización genérica de la sociedad y el universo cultural étnico poco usuales en la sociedad occidental. Un tercer sexo socialmente concebido y aceptado donde se sintetizan y desarrollan elementos mediante los cuales se revela el carácter endeble de la dicotomía genérica. En el trabajo siguiente pretende analizarse el papel de la mushe como un ejemplo de queerización en las zonas rurales de México que puede ser interpretado mediante diversos recursos teóricos metodológicos de las ciencias sociales y humanas. Esta presentación tendrá dos momentos. En primer lugar, una aproximación a las disposiciones sexogenéricas dentro de esta zona del istmo de Tehuantepec, haciendo un énfasis particular en Juchitán, a partir de un análisis queer de la presencia de las mushe dentro de lo que puede considerarse como un discurso donde se articulan de manera divergente coordenadas sociales, económicas e ideológicas, donde lo étnico se revela como una posibilidad de análisis complejo, global y metodológicamente acorde a las posibilidades del pensamiento queer. En un segundo momento, a partir de esta aproximación a la condición mushe, se analizarán las peculiaridades de los contextos concretos donde no existe un orden sexual jerárquico cimentado en la dicotomía occidental de género, aspirando a una posible ampliación de categorías, procedimientos y modelos teóricos que desde una investigación de corte interdisciplinario permitan brindar explicaciones holísticas sobre la multiplicidad de significados y prácticas vinculadas a lo que podría explicarse como una ideología sociocultural del género. El término mushe, de manera muy general, es una adaptación zapoteca de la palabra mujer y es utilizado convencionalmente en esta zona del istmo para referirse a los homosexuales masculinos, aunque cabe precisar que existen múltiples denominaciones intermedias relacionadas con funciones sociales, económicas y políticas específicas, así como con modelos de percepción propios del lugar. Tenemos, por ejemplo, que podemos encontrar a las que son denominadas las mushe venda, las mushe hermana, la mushe gueta, que sería el sinónimo de tortillera, o la que se acuesta también con otro homosexual, la mushe gupa, mushe joven, que es afeminada o que apenas está comenzando, o que tiene el ano húmedo, la mushe tre, que es de aspecto maltrecho, la mushe ngola, que es la mushe grande o de complexión fornida, la mushe guie, que se trasviste de itzmeña, es decir, con la vestimenta típica de la región, la mushe new, que es una jota machina. Ya más adelante vamos a entrar con este tipo de denominaciones.
la mushe tede, que es de aspecto enfermizo, la mushe chipa, de aspecto enfermizo y amarillento, la mushe laga, que es alta y delgada, la mushe guaga, con el ano muy dilatado. Entonces, partiendo de esta clasificación, vamos a aproximarnos un poco al problema y sobre todo a la complejidad del asunto, ya que a partir de la nominación se presenta un fenómeno de socialización bastante complejo. Las mushe juegan un papel importante al interior de la sociedad, ya que desempeñan funciones de reproducción cultural tanto en la familia como en el ámbito público y comunitario. Se encargan de la organización de algunas de las fiestas tradicionales, conocidas también como velas, participan en actividades económicas cercanas a lo femenino, es decir, el diseño de trajes tradicionales, preparación y venta de alimentos, el cuidado de adultos mayores, entre otros, lo que revela un rasgo peculiar, el reconocimiento de este género intermedio mediante el reforzamiento de una idea de unión comunitaria benéfica para la colectividad. Es decir, el papel de las mushes no está considerado como una figura excepcional, sino más bien como una especie de complemento a las figuras genéricas dominantes, lo cual resulta sumamente interesante. Incluso en varios trabajos etnográficos fundamentalmente se señala cuál ha sido el papel de las mushe, ya que organizan una serie de concursos anuales, que son concursos de mises, en donde ellas tienen esta interacción constante con diferentes sectores de la sociedad y donde fundamentalmente en Juchitán participa la mayor parte de la comunidad con su asistencia y con algunos elementos de socialización. En este sentido, las mushes articulan un complejo juego de relaciones sociales donde se evidencia una clasificación con significados múltiples, donde el modelo heterosexual es incapaz de encasillar las diferentes formas de transgresión. En la zona del Istmo, los roles sociales no se encuentran atravesados por el género, sino más bien por el desarrollo de ciertas actividades que regulan la permanencia al sexo, es decir, la identidad sexual se construye mediante referentes de corte étnico o tradicional. En Juchitán, el trabajo es expresión corporal, constituye los límites de la persona, de la naturaleza humana, porque detrás de todo esto existe una especie de argumento simbólico donde se marca una denominación. En cuanto nace una persona que a lo largo de su vida se transforma en mushe, existe un argumento de que Dios así lo quiso, o la vida así lo quiso. Entonces hay como una especie de justificación en términos simbólicos que funciona como un mecanismo importante para poder explicar este tipo de manifestaciones. Y a través del trabajo cotidiano, el mushe, entendido ya como persona, se realiza en su totalidad en el mundo, con su espíritu, su alma, su cuerpo, su sexualidad y su habilidad. Siguiendo algunas ideas desarrolladas por Beatriz Preciado, en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, sobre todo en Juchitán, lo masculino y lo femenino, tal como lo propone el sistema heterosexual, no existe. La homosexualidad y transexualidad no son juzgados como accidentes, excepciones o errores anormales, porque podrían desestabilizar al sistema y por lo tanto dejaría de confirmarse como tal. En otros términos, se desarrolla un esquema de contrasexualidad donde lo heterosexual constituye una tecnología social y no un dato natural, por lo que el sexo como tal se vuelve una ficción que prescribe el contexto en el que las prácticas adquieren su significación. La tecnología genérica mushe conforma una relación de inclusión y exclusión entre géneros, así como operaciones de fijación que naturalizan prácticas sexuales coincidentes con la flexible heteronorma. Así, podemos decir que el cuerpo es una arquitectura política y económica que significa en función de elementos materiales de reproducción cultural. Las implicaciones de este sistema sexual, centrado más allá de los límites dicotómicos, abre camino a la presencia de una serie de asignaciones socioculturales donde el poder en espacios o campos sociales específicos, ámbitos de acción y representación, se expresa mediante la articulación de una serie de significados provenientes del lenguaje como constructor de realidades, siguiendo un poco el esquema de Austin, en el sentido de que la pronunciación constituye una declaratoria de acción en el sujeto o lo determina.
En este sentido, el sistema de organización genérica no se desarrolla en el plano simbólico de lo femenino y lo masculino, el ser hombre, mujer o mushe, sino más bien a partir de la acentuación de roles y relaciones de poder en diversos contextos de interacción, el ámbito doméstico, la política, el sistema festivo, etc., privilegiando la normativa de espacios sociales definidos en los cuales cada género ejerce una presencia hegemónica y que encuentran su reificación y simbolización en lugares concretos, la casa, el mercado, las calles, el palacio municipal, la casa de cultura, las cantinas, entre otros. Es decir, la identidad genérica se constituye o se configura mediante el lenguaje y se reproduce en los diversos espacios sociales. Desde una dimensión performativa, las estructuras sexogenéricas se desdibujan mediante una categorización sumamente compleja que guarda el patrón de las relaciones anteriormente descritas. Se revelan la falta de significados dentro de las articulaciones de identidad sexual y actividad económica. A continuación voy a presentar algunas definiciones muy mínimas para crear un corpus de categorías que nos permita navegar con mayor claridad en este enredo conceptual y terminológico, partiendo de una definición más o menos funcional de gay, partiendo de Mecchia, que en términos de la sociedad moderna occidental, el homosexual es quien se asume públicamente asume públicamente su condición sexual y es consciente de pertenecer a una minoría satanizada, marginada o excluida, que de forma gradual participa en la lucha por sus derechos a partir de una conciencia política más o menos asumida. Entonces partimos con esta clasificación terminológica que se expresa cotidianamente en el ámbito público de la región del Istmo o sobre todo en Juchitán. Comenzamos con travesti, que es el individuo cuyo comportamiento sexual implica el uso de vestidos y accesorios que su grupo sociocultural considera que le son sexogenéricamente atípicos, es decir, característicos del otro sexogénero. En general, el travesti, al contrario del transexual, no reniega de sus órganos sexuales masculinos ni desea operarse, aunque puede tomar hormonas para acentuar su aspecto femenino. La pintada es el nombre que se le da al homosexual que se viste de hombre pero se maquilla como mujer. El mayate en esta zona es un varón que se autopercibe y es socialmente percibido como heterosexual, ya que puede tener novia o esposa, pero tiene relaciones con personas de su mismo sexo por placer o por obtener algún favor. Chichifo es un nombre despectivo para denominar al muchacho todavía indefinido en sus preferencias sexuales que vive a costa de un homosexual de mayor edad que le da dinero a cambio de favores. Machín es el cabrón, es decir, el hombre varonil, fuerte, dominante, agresivo, que forma parte de las prácticas cotidianas percibidas como masculinas y que se aproxima al alcohol, a las drogas o a las bandas. Buga es el nombre que le dan los gays a los heterosexuales. La diferencia entre vestida y travesti, por ejemplo, podría ser que la vestida se viste diariamente de mujer, asumiendo integralmente una identidad femenina, mientras que la pintada se viste de mujer ocasionalmente por trabajo o por gusto. Entre vestida y transexual, la diferencia es que el transexual quiere cambiar su cuerpo, deshacerse completamente de los órganos masculinos, mientras que la vestida no necesariamente. La gente de la comunidad suele llamar mushe o mampo a cualquier tipo de homosexual sin que el término tenga en sí alguna connotación valorativa. También es muy usada la palabra puto, que contrariamente a lo que sucede en otras zonas de la República, en el Istmo posee un sentido puramente descriptivo. Sin embargo, también puede ser usada de manera o de forma despectiva según el caso, en el contexto y el sexo de quien la usa. Es más frecuente escuchar a un hombre usar esta palabra en términos ofensivos o de burla, ya sea dirigida a otro varón heterosexual o a un homosexual, aunque también de forma cotidiana en el español de México y de la región, palabras usadas de la forma cotidiana o convencional son loca o gay. En el lenguaje interpersonal, sin distinción de clase, hay un apelativo que se ha manifestado como en varios trabajos, entrevistas o documentos etnográficos, donde las mushes dicen todas somos locas. Y funciona de manera sumamente descriptiva ante este fenómeno complejo, donde el nombrar y el nombrarse opera
en términos de identidad personal o de grupo, ya sea por características intrínsecas, es cambiante e instrumental, varía, se modifica y multiplica según el interlocutor, el momento, el contexto y el juego de las imágenes que se establecen entre los sujetos. La ambigüedad terminológica en este sinnúmero de etiquetas es parte del funcionamiento de las estructuras o de los modelos performativos de las mushe, debido a que mediante cada una de estas denominaciones, donde podemos encontrar los significados atribuidos a las funciones que cada uno de estos individuos juega en la comunidad, podemos también observar algunos elementos de la identidad étnica. La construcción de las identidades sexogenéricas se presenta en relación con un sistema de percepciones y pertenencias socioculturales diversas. Las formas de comunicación de cada uno de estos estados revelan un conjunto de esquemas de socialización donde se negocian constantemente distintos referentes de identidad vinculados a un conjunto de imaginarios que ponen al límite las nociones tradicionales de hombre y mujer al priorizar posibilidades de ser y estar en el mundo partiendo de los nombres otorgados y asumidos de forma individual. Las mushet transgreden el orden sexual y demuestran con su simple existencia que las normas de la naturaleza o la heterosexualidad como naturaleza social no son tan naturales y obvias como el sentido común promovido por la modernidad supone. Que ser excluyentemente hombre o mujer puede ser una ficción y que la realidad también contempla el desorden y la discontinuidad. Metodológicamente, considero que el rescate de estas experiencias vueltas cotidianidad mediante la etnografía constituyen un recurso fundamental en la comprensión del fenómeno queer en un contexto social que por sus características culturales, políticas y económicas tiende a ser mucho más receptivo con las sexualidades no tradicionales. En este sentido, se revela un nuevo escenario de acción donde los sistemas deben afectar la vida cotidiana, los conflictos son temporales y deben ser resueltos en dos dimensiones: en la dimensión política mediante la asunción de la ciudadanía en términos integrales y en la dimensión simbólica a partir de la participación en proyectos orientados a la transformación social. El espacio donde se construye la sexualidad como una política de identidad puede convertirse en un mecanismo de crítica y performatividad donde la cultura se transforma en un recurso donde puede ubicarse una nueva posibilidad de existencia más allá de los límites de la heterosexualidad que como una construcción social y hegemónica margina y excluye a partir de la idea de género. Esta propuesta evidentemente tiene que recurrir a un tipo particular de etnografía. No podemos hablar de una etnografía tradicional debido a que las características del entorno imposibilitan la descripción de ciertos fenómenos. Por lo tanto, estamos apelando como a la configuración de una nueva respuesta que metodológicamente nos lleve a comprender estas dinámicas. Se debe tener una postura donde se reconozcan las prácticas transgresivas que cuestionan los mecanismos institucionales de construcción de identidades sexuales, reconociendo la marginalidad como una posibilidad de existencia, así como de análisis de fenómenos sociales complejos desarrollados en contextos heterogéneos, donde convergen múltiples individualidades que interpretan mediante referentes colectivos los significados en torno a la sexualidad. El camino hacia la construcción de un verbo queer aplicado más allá de los límites académicos o artísticos y centrado en el análisis de espacios rurales con una fuerte pertenencia étnica requiere de una interpretación sociológica en el sentido amplio sobre los significados construidos desde esta experiencia cotidiana en torno a prácticas tanto sexuales como de participación social, donde se expresan posibilidades diversas de ser y estar. La complejidad de esta empresa sin duda enriquece la comprensión o el análisis de la realidad social mediante referentes funcionales y deconstruidos a partir de necesidades específicas de investigación. Para concluir, la verdad completa es que, o incompleta, es que este sistema social que incluye la figura del mushe o de la mushe se basa en una concepción económico y cultural de la naturaleza diferente a la occidental, debido a que los límites marcados por el sistema sexual se trastocan regulándose mediante las normas dictadas por un sistema en tensión permanente con escenarios cada vez más complejos. Esta descripción en términos etnográficos considero permitirá brindar herramientas analíticas
analíticas que nos lleven a podernos aproximar a un fenómeno que en México se replica en diferentes comunidades, pero bajo esquemas distintos. Entonces, la invitación fundamentalmente es proponer como este ejemplo y sobre todo aproximarnos a la descripción de la vida cotidiana como un recurso que nos pueda brindar tanto teórica como metodológicamente los elementos mediante los cuales desde una perspectiva queer podamos aproximarnos a este tipo de ruralidades. Entonces, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias.